un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Derechos humanos, de Colonia y Dignidad, del Plan Nacional de Búsqueda, que han sido parte de los temas en la agenda del presidente Kast, del gobierno en las últimas jornadas. Queremos analizar lo que estamos viviendo con el abogado, quien fuera miembro de o abogado de la Vicaría de la Solidaridad, secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, integró la mesa de diálogo sobre derechos humanos, fue miembro de la Comisión Vallet, entre muchas otras labores relacionadas con el tema. Luciano Fuyú, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludo especial a los tres, Verónica, Rodrigo y Paula. Buen día. Saludo especial a Verónica por su distinción tan merecida, ¿no? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Buena cosa, ¿cómo está Luciano? Oiga, Hola. El ministro Rabat ha dicho que se mantiene, pero con otras personas, el Plan Nacional de Búsqueda, y que lo de Colonia y Dignidad en su momento, cuando haya plata, se va a hacerlo, el sitio de memoria, pero tal vez sí más acotado, más barato. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Queda tranquilo? Mire, a mí me parece de que en esta materia de derechos humanos estamos viviendo en la actualidad un ataque, una presión, una suerte de pequeño, o no sé si tan pequeño exterminio, porque no forma parte efectivamente de las iniciativas, al menos del programa del actual presidente. Se suman varias situaciones, se suman el anuncio de los indultos que el mismo presidente ha señalado respecto de la gente de Punta Peuco, lo que es una atrocidad porque se olvidan y se omiten efectivamente el dolor y el efecto en las víctimas, digamos, de esa gente que están todos condenados por delitos de lesa humanidad. Sí, perdón, solo un paréntesis ahí, Luciano, pero lo que ha dicho casi incluso ayer en la entrevista con Archie es que está hablando los indultos por el tema de las violaciones de los derechos humanos en el estallido social, no respecto de los militares o efectivos de la dictadura. Sí, lo tengo claro, pero lo dijo antes, es decir, más allá de lo que había dicho ayer. De hecho, él visita efectivamente, o ha visitado durante la campaña a Punta Peuco con cierta habitualidad, donde tiene relaciones con Krasnov. Bueno, más allá de eso, lo que ocurre, digamos, es que habiendo gente sana en aquel lugar, es intolerable efectivamente las condenas, el cumplimiento de las condenas en sus casas sin que entreguen efectivamente las noticias del paradero de las víctimas en las cuales ellos mismos participaron, digamos, en su desaparición, muerte y desaparición, tortura, muerte y desaparición. Ya, eso por ejemplo, respecto del proyecto de la conmutación de las penas. Claro, ya. Exactamente. Yendo al tema del plan de búsqueda que usted le señalaba, bueno, está en la misma línea, es decir, descabezar el plan de búsqueda que ha servido efectivamente, digamos, que una iniciativa del gobierno anterior, del presidente Boric, que ha servido para indagar el destino también final de más de 1.500 personas que aún aparecen desaparecidas. El destino final, porque claramente por los años transcurridos lo más probable, digamos, que estén muertos. Hay indicios más que suficientes que fueron arrojadas al mar o a los cráteres de los volcanes o a los ríos. Pero que por lo menos se diga dónde las dejaron, porque hay mucha información, el día que le detuvieron, quién los detuvo, dónde estuvieron, pero falta efectivamente la noticia final, qué hicieron con ella. En este país hubo más de 3.000 detenidos y desaparecidos, los cuales 1.000 y tantos han podido ser reubicados, digamos, en sus restos, más no los otros 1.000 que faltan, de tal manera que el plan de búsqueda se justifica por sí mismo. Ahora, encabezar la dirección del plan de búsqueda me parece una atrocidad. Ya, si el Plan Nacional de Búsqueda fue diseñado como una política pública permanente en el gobierno del presidente Boric, ¿hasta qué punto el cambio de gobierno puede redefinir esa conducción o su conducción sin afectar la confianza de las familias y la continuidad de la búsqueda, que es algo que de todas maneras el gobierno del presidente Kast ha comprometido, ¿no? Sí, a ver, esto no fue materia, digamos, de una ley, sino que fue materia de una decisión política, humanitaria del gobierno anterior.
En ese contexto, el nuevo gobierno puede hacerle ajustes, no cabe ninguna duda, como en cualquier otra materia. Sin embargo, la orientación que se le pretende dar, porque se ha dicho que se le quiere reorientar, en fin, parece ser una cuestión demasiado sensible negativamente, por supuesto, digamos, atendido de que goza ese plan una enorme legitimidad por parte de las agrupaciones y de los familiares. Entonces, toda alteración a ese plan da la idea, vamos a esperar qué es lo que digan, da la idea, digamos, que hay una posición distinta porque claramente no se quiere, y eso hay que decirlo con todas sus letras, en la actualidad no se quiere avanzar en planes de derechos humanos. ¿Lo ve usted como un debilitamiento político de una política de Estado, Luciano? Sí, absolutamente. ¿Y de qué manera se tendría que enmendar ese rumbo a su juicio para que la comunidad, la sociedad, confiara en lo que está diciendo el gobierno en el sentido de que se va a seguir adelante con el trabajo? No, la única manera de reconquistar, por llamarlo de esa manera, ¿no? Esa confianza es eliminando la decisión. La decisión no tiene por qué ser revisada más allá, digamos, de las facultades, porque es una decisión que afecta claramente la legitimidad del plan y de la credibilidad, confianza y respaldo por parte de las víctimas y de la agrupación. Luciano Fuyú, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Quiero preguntarle, a la luz de lo que estamos comentando y en esta entrevista, en Chile los derechos humanos siguen entonces dependiendo en cierta medida, en sus énfasis, en la orientación del plan de búsqueda del gobierno de turno. ¿Significa eso que no se han consolidado como política de Estado? No, a mi modo de ver, la política de derechos humanos está consolidada históricamente e incluso transversalmente en algunos aspectos desde el año 90 en la vuelta o la reconquista, digamos, efectivamente, de la democracia con el presidente Erwin. Recordemos que el presidente Erwin fue quien constituyó la comisión de desaparición, digamos, de la comisión RETI, que logró establecer un documento en una comisión transversal, en la cual incluso había gente, digamos, que había participado como el ex ministro Gonzalo Vial, que había participado Vidal, que había participado como ministro de Educación del gobierno de Javier Pinochet. Desde ahí en adelante han habido una serie de acciones de los distintos gobiernos que han permitido consolidar. El presidente Frei constituyó la mesa de diálogo donde por primera vez se juntaron civiles y abogados y víctimas de violación de derechos humanos. El presidente Lagos constituyó efectivamente, digamos, el programa completo de la reingeniería en materia de derechos humanos, lo que logró efectivamente constituir la Comisión Balech, que cuando nosotros le hicimos entrega al presidente, designó los jueces especiales que hasta el día de hoy están trabajando, digamos, con los resultados de esa comisión y de los resultados entregados por la Fuerza Armada y la Iglesia y las Fuerzas Morales en el contexto de la mesa de diálogo. No olvidemos que la presidenta Bachelet constituyó una serie de institucionalidad también tratando la materia, que no tiene que ver exclusivamente con la represión de la dictadura, tiene que ver con otra materia, porque no confundir los derechos humanos, claro, esos son capítulos los peores, pero derechos humanos tienen que ver con educación, asistencia social, varias materias, digamos, que hacen a la persona humana el centro de la importancia y el desarrollo. La presidenta Bachelet hizo el Museo de Derechos Humanos, constituyó finalmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, estableció efectivamente la ratificación de tratados internacionales y, en definitiva, digamos, dio posibilidad a las comisiones que se constituyeron las comisiones de derechos humanos en el Parlamento, etcétera. Y no olvidar que el presidente Piñera fue quien, en una acción inusitada, bien vista por la comunidad de derechos humanos, trasladó del penal de Cordillera a los jerarcas, digamos, a Punta Peuco, sin previo aviso de nadie.
contribuyendo con ello efectivamente, digamos, a una suerte de signo de preocupación respecto de la materia. Ya. Y bueno, después tenemos lo que ha ido sucediendo con el presidente Boric y toda su materia de adelanto. De tal manera que hay una política de derechos humanos. Chile está considerado internacionalmente, junto a Argentina, como los países del área occidental que más han hecho y han buscado y han reparado efectivamente las atrocidades de la represión y el ninguneo, por llamarlo de esa manera, digamos, de la materia. Ya, Luciano, y en esa lógica usted menciona los aportes de cada uno de los presidentes. ¿Qué esperaría de José Antonio Kast en esta materia como presidente? Mire, yo esperaría del presidente Kast, ¿no?, un reestudio de las decisiones que en esta materia ha ido anunciando él o su gobierno. También recordemos que el ministro Pouge ha establecido o ha rediseñado o ha anunciado la reconversión también de Colonia Dignidad, centro de tortura a cargo de la colonia alemana residente en Chile, prácticamente todas nazis, que de hecho produjo la reacción del mismo Alemania ayer cuando se conoció, digamos, que se quería reconvertir, por llamarlo de esa manera, digamos, o expropiar parte de esos terrenos. Fíjese usted que ayer, es una casualidad, simplemente, ayer la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al señor Vivi Malesa, alemán, ¿no?, colono de la colonia Dignidad, a la pena 6 años efectivo por el desentierro de más de 3 o 4 o 5 personas que estaban enterradas en la colonia Dignidad y que él operó para exhumarlas, digamos, y hacerlas desaparecer, entre ellas el destacado fotógrafo Juan Mayno, todos detenidos en el año 76, y doña Elisa Racas, que fue efectivamente, digamos, detenida y estando embarazada y que por supuesto nunca más se supo de ella. De tal manera de que el presidente Kast lo que debe hacer es poner a la persona humana en el centro de su preocupación en estas materias y no innovar, sino que profundizar los respaldos y los alcances que esta materia necesita para el país, porque tiene que ver con la ética del país, tiene que ver con la solidez de la democracia. Si no se quiere hacer y se quiere terminar efectivamente, digamos, con todo este tratamiento y estos beneficios, ¿no, verdad?, estamos en presencia de una cuestión demasiado delicada que nos va a traer consecuencias nacionales e internacionales, poniendo al país, vulnerando tratados internacionales e incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos. El abogado Luciano Fuyú esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes, muchas gracias. Buenos días, abogado. Buen día. Igual, adiós. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Lejos de lo esperado, crecimiento mensual cayó 0,3% en febrero. La producción de bienes retrocedió 3,7%, incidida por la industria manufacturera y el resto de bienes. Malito y más seca. Prisión preventiva para el asesino del Instituto Elizabeth en Calama. Su defensa alega que podría ser inimputable. Hay otros casos de alumnos armados en Angol, Curicó, Rancagua. Se suman a la violencia desatada ayer en el Liceo Las Tarrias. Ministro del Interior anuncia que se ha pausado la decisión de remover a la directora del CERNAMEG, Priscila Carrasco, que se encuentra en tratamiento oncológico. Balacera en Cerro Navia, vestidos con overoles blancos. Delincuentes dejaron en riesgo vital a un hombre de 44 años, en lo que se indaga es una presunta encerrona. Se mantiene en riesgo vital esta persona, fue trasladada rápidamente al hospital Félix Bulnes, donde en estos momentos está todavía en riesgo vital. Y la versión que le señala el acompañante que lo trasladó hasta acá a personal de Carabineros es que minutos antes, en una intersección que estaba a pocas cuadras de aquí, los había interceptado otro vehículo de similares características, desde donde se bajan alrededor de 3 o 4 sujetos con overoles, encapuchados, armados con pistolas. Los intimidan, les dicen que se bajen del auto y ante la negativa de ellos proceden a disparar en contra del vehículo. Y él posteriormente ayuda a su amigo, al conductor, a trasladarse hasta este SAPU. Es una versión que obviamente que tenemos que confirmar.
Expresidenta Bachelet revela ofrecimiento de Piñera para postularla a Naciones Unidas años atrás. Ex cancilleres forman grupo asesor de su actual candidatura. Sobre derechos humanos estuvimos conversando con el abogado Luciano Fuyú a propósito, por ejemplo, de los cambios en el plan de personas a cargo en el Plan Nacional de Búsqueda y también por la situación de Colonia Dignidad. Descabezar el plan de búsqueda que ha servido para indagar el destino también final de más de 1.500 personas que aún aparecen desaparecidas. Descabezar la dirección del plan de búsqueda me parece una atrocidad. El nuevo gobierno puede hacerle ajustes, no cabe ninguna duda, como cualquier otra materia. Sin embargo, la orientación que se le pretende dar parece ser una cuestión demasiado sensible, atendido de que goza ese plan una enorme legitimidad por parte de las agrupaciones de los familiares. Da la idea, digamos, que hay una posición distinta porque claramente no se quiere avanzar en planes de derechos humanos. Y en el fútbol, Italia, Dinamarca y Bolivia quedaron fuera del Mundial. Primera victoria de la U de Gago. Esta tarde Colo-Colo recibe a Huachipato por la Copa de la Liga en Cooperativa Deportes. Y así nos vamos, ya llega el primer café en este miércoles 1 de abril. Gracias por informarse con nosotros. Sigan acompañándonos. Buen día. Chau. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.